Buenos días. Vamos a empezar con esta jornada de los miércoles de internacionalización de Zona Franca Vigo sobre Incoterms. Para la ponencia central contamos con la participación hoy de Emilio Tapia y Rafael Aguirre, y para la mesa redonda estará con nosotros José Ramón Pérez. Deciros que hoy es la última jornada del curso, que nos vamos de vacaciones hasta septiembre, que empezaremos con una jornada de ferias, y que bueno, que tenéis el calendario ya del 2024, final, último trimestre del 2024 y del 2025, los que estáis aquí en presencial en las carpetas que tenéis sobre la mesa, y los que no lo podéis consultar en la página web. Nada más, doy paso a Emilio y arrancamos con la jornada. Muchas gracias, Paqui. Bueno, pues vamos a empezar con la jornada aquí, ¿vale? En este caso es un poco diferente, no es un mercado inicial como en otros miércoles de internalización, pero vamos a hablar sobre la Incoterms, ¿vale? En este caso, junto con mi compañero Rafael, la Incoterms pues puede ser un poco lioso, son normas, son obligaciones, son leyes, ¿no? ¿Qué son realmente, ¿no? ¿Vale? Antes de empezar y para romper un poco el hielo, y también por los que están por Zoom y tal, que hemos visto que hay mucha más participación inscrita y tal, ¿vale? Pues nos presentamos un poco, ¿vale? Si tenéis un poco, nada, un minuto, por qué estáis aquí, o si habéis tratado con la Incoterms, algún tipo, ¿vale? Hola, buenos días. Soy Ernesto Santiago. Trabajo en la empresa Codiex SL. Nos dedicamos al sector agroalimentario, importación y exportación. Y por lo tanto, el tema de Incoterms es un tema básico y fundamental para el comercio internacional. Y por eso estoy aquí para usted. Hola, yo soy Mara Muedo, soy gerente de Tunatunes, también una empresa exportadora de productos del mar en este caso, y sí, trabajamos habitualmente con Icoterms. Hola, buenos días. Soy Jesús Sampaíño del Grupo de Menasa, un grupo de empresas vinculadas con el sector naval y bueno, pertenezco al departamento comercial y bueno, pues quería aprender un poquillo más de los Incoterms para incluirlos en las ofertas y esas. Vale. Hola, yo soy Afife y soy estudiante de la Universidad de Vigo, de la Facultad de Comercio. Y bueno, los conocimientos son siempre bien recibidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos. Antes compañero mío, venimos de la empresa Sagres, es propietaria de la marca Partenón. Hacemos uniformidad policial, ejército, bomberos. Entonces, bueno, sí exportamos a nivel europeo pues, a policías de diferentes países y bueno, el cóctel siempre es un tema candente, ¿no? Claro. Pues sí, hola, soy Ante. Ya Carlos explicó toda la empresa y nada, yo por alguna razón estoy tratando con los guiris. Y nada, para refrescar un poco de tema de Incoterms. Pues bueno, bienvenidos y bienvenida a todos, ¿vale? Muchas gracias también. Bueno, hay varios perfiles, hay gente que ya ha trabajado, ya conoce el Ecoterms, otros que estamos aprendiendo y también las normas, hasta dónde, hasta qué punto, ¿no? Te toca a mí, te toca el riesgo y tal, ¿no? Pues siempre es bueno repasarlo, incluso aprender o cómo ha podido cambiar, ¿no? Vale, igualmente invito a los que están por online, que participen por el chat, que siempre nos digan si se está escuchando bien, ¿vale? Y cualquier cosa, pues nos van indicando, ¿vale? Bueno, pues primeramente yo también me presento, ¿vale? Yo soy Emilio Tapia, vengo de la empresa Ópera, ¿vale? Y somos una consultoría internacional, ¿vale? Así que empecemos con los Incoterms, ¿vale? ¿Tienes el clip? Ok, perfecto. Ahora, ¿no? Vale. Pues bueno, vamos a empezar un poco, ¿no? Para las personas que ya conocen un poco lo de los que son los Incoterms, ¿no? Y las personas que no, vamos a repasar un poco las nociones básicas. Primeramente, como podéis ver, ¿vale? En el comercio internacional siempre hay un contrato de compraventa, hay leyes, hay normas, ¿no? Donde ya se dictaminan hasta qué punto está la mercancía, la cantidad, ¿no? Un contrato, ¿no? Pero en este caso los Incoterms no son unas leyes, no son algo, un convenio que esté tratado y definido por un marco legal, ¿vale? Así que hay que tener ese factor en cuenta a la hora a la hora de realizar el contrato, las cláusulas y tal, ¿vale? Como se puede leer, ¿vale? Es para marcar las obligaciones entre comprador y venta, más o menos una manera de establecer nuestras normas de juego, ¿vale? Pues vamos a empezar con nociones básicas. ¿Qué son, vale? Como se puede ver, regula dentro de las cláusulas la compra-venta, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que realmente nos indica, no?
¿dónde se transmite el riesgo? Yo estoy haciendo una compra-venta, yo llego, te vendo, compro una mercancía, pero ¿hasta qué punto esa mercancía, en el caso de que ocurra cualquier cosa, que esperamos que no, el riesgo me pertenece a mí o le pertenece a la otra persona? ¿O cuáles son los costes, cuáles son los seguros? Ya he salido la mercancía, ha salido la mercancía de carga, ya ha salido del buque, por ejemplo, en un Incoterms de mar, ya está montado en el buque, la responsabilidad es mía si pasa algo, el seguro está contratado, ¿vale? Eso es lo que dictamina, lo que marca las pautas de los Incoterms, ¿vale? También hay unas obligaciones, tanto como el comprador como el vendedor te dice hasta qué punto el transporte depende de ti completar ciertas pautas, llevarlo hasta la fábrica o dejarlo solo hasta la puerta de la fábrica o el almacén del comprador, del vendedor, ¿vale? Pero no regulan como tal. Para eso ya tenemos también el contrato de compraventa. Como hemos comentado anteriormente con mis compañeros, ¿vale? También está el contrato de compraventa que se complementa con el Incoterms. Ahí también se puede ver todo lo que depende del comprador, del vendedor, ¿vale? Tampoco te indica qué mercancía tiene. El Incoterms es lo que hemos dicho antes. Es para el transporte, la entrega, la recepción, ¿vale? Sin embargo, no te dice qué mercancía es lo que estás vendiendo. A lo mejor estás vendiendo aguacate, a lo mejor estás vendiendo mango. Eso ya lo dictamina otro tipo de contrato, ¿vale? Tampoco te indica el pago como tal, y puede verse incluso afectados por los países. Hay países que tienen más riesgo, países que tienen menos riesgo, y no te aceptan la compañía de seguros que contrates o hagas cierto tipo de Incoterms, ¿vale? Luego, como hemos dicho antes, tanto el vendedor como el comprador tienen obligaciones en la recepción, en la entrega, en el transporte, en el seguro, hasta qué punto me cubres, hasta qué punto no me estás cubriendo la mercancía, ¿vale? Los derechos de importación, los documentos de entrega, ¿vale? Las obligaciones generales, el reparte de los costes, ¿vale? Al fin y al cabo son una manera de entablar hasta qué punto el riesgo te lo transmito yo a ti, ¿vale? Yo ya te he dejado la mercancía, el riesgo ya es tuyo, ya lo pagas tú, el contrato lo pagas tú, o viceversa, ¿vale? Y por último, no son leyes, como hemos dicho antes, no son un tratado, no hay un código que se establezca legal en ese sentido, que sí tiene su parte legal, pero en el sentido de que códigos que te indiquen seguir o no, ¿vale? En este caso son a través de uso y costumbre a lo largo de los años, ¿vale? Siempre se ha ido evolucionando, cómo han ido tratando, cómo han ido operando la empresa, hasta el punto de que la CEI, que es la Cámara de Comercio Internacional, marcó la evolución del Incoterms. O sea, anteriormente ya se utilizaban algún tipo de tratado, ¿vale? Hasta que se ordenó, se normalizó, se realizó diferentes tipos de normas y pautas para indicar un orden de todo lo que se puede trabajar en la compra-venta, ¿vale? Como podéis ver, las versiones desde 1936 aproximadamente cada 10 años se van actualizando. Eso no significa que si algún Incoterms que se haya utilizado en 2010, por ejemplo, porque los últimos son de 2020, no se utilice. Si, por ejemplo, tengo a José Ramón y yo estamos haciendo algún tipo de compra-venta y tenemos un Incoterms antiguo, se puede seguir utilizando. Como os he dicho, no es una ley que se vaya a derogar, sino son dos acuerdos entre ambas partes, ¿vale? Las más recientes son las de 2020, ¿vale? Y se puede utilizar, como hemos dicho, Incoterms de años pasados. Luego, ofrece las ventajas que hemos dicho, hasta qué punto el riesgo se transfiere, las obligaciones, los seguros y los costes, ¿vale? Teniendo todo esto en mente, ¿vale? Ya vamos a pasar un poco más en profundidad en lo que son los Incoterms. Así que le paso la palabra a mi compañero Rafael. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas tardes, bueno, perdón, muy buenos días a todos. Hoy quizá para mí sea el tema más complicado, porque tenemos tanto y tantas variantes y tan fácil de cargárnoslos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que diga el propio término, el Incoterms, y otra cosa luego es, por un lado, lo que redactamos en un contrato, si hacemos un contrato y cómo lo puede modificar, y por otro lado, los actos que hagamos como comprador o como vendedor durante el transcurso de la operativa. Y luego os pondré algún caso real que hemos tenido en el despacho de cómo nos podemos cargar literalmente un Incoterms sin saber que nos lo estamos cargando.
Los Incoterms podemos definirlos, ¿vale? Como un término son términos contractuales estandarizados. Es decir, la Cámara de Comercio, a raíz de los niveles comerciales, de la operativa comercial que había, decidió estandarizar unas políticas, por decirlo de alguna manera, unos estándares entre los diferentes países. Se van a utilizar, como ha comentado Emilio, normalmente en los contratos de importación y exportación, y lo más importante, a mi juicio, de los puntos más importantes, que van a definir, por un lado, tanto la responsabilidad de las mercancías, es decir, cuándo se va a transmitir el riesgo de la mercancía que estamos comprando, lo cual en grandes volúmenes es algo muy importante, como los costes, es decir, qué costes asume comprador y vendedor durante toda la operativa del comercio internacional. También van a regular, por ejemplo, trámites, es decir, quiénes son responsables de los trámites aduaneros, tanto en la aduana de origen como en la aduana de destino. Ahí en la lista de Incoterms tenemos el FOB, el FAS, el CFR y el CIF, que luego los veremos, ¿vale? Que son exclusivos de flete marítimo. Es decir, solamente se pueden utilizar cuando el medio de transporte principal es o por mar o por río. Vale. Podemos dividir los Incoterms en 4 grupos. Los de la letra E, los de la letra F, los de la letra C y la letra D. Siguiendo este orden, para que nos hagamos una idea y vayamos cogiendo el concepto a nivel general, en la E son a priori los que podríamos determinar más beneficiosos para el vendedor, y a medida que nos vamos aproximando a la D, los más beneficiosos para el comprador. El grupo E lo que viene a determinar, que es el XWOR, W, ¿vale? X es, XW, lo que viene a lugar es entrega en fábrica. Es decir, yo vendedor te entrego el producto o los productos que me has comprado, que has adquirido en mi fábrica. Y toda la responsabilidad de que los pongo a tu disposición es tuya, comprador. Tanto la carga de la mercancía en el medio de transporte que se vaya a utilizar para llegar en el medio secundario de transporte que vayamos a utilizar para llegar a puerto o llegar a aeropuerto, o ya sea transporte por carretera, como la carga en buque, si hay que cargar en buque, o si hay que cargar en aeronave, o si hay que hacer una segunda carga en un medio de transporte por carretera más grande, hasta la descarga, los trámites de aduana, etcétera. Todo lo va a asumir el comprador. A priori, ¿vale? Es el más interesante para un vendedor. Te pongo la mercancía, la responsabilidad es tuya. Sobre todo cuando estamos vendiendo mercancía perecedera. ¿Por qué? Si está con el aguanto del desborde, en la carga del contenedor, un movimiento de palets o algo, se daña en ese momento de carga la responsabilidad. La responsabilidad del vendedor. En ese momento. Yo te la pongo. Mi obligación como vendedor es ponértela embalada, ¿vale? En el embalaje. Desde que yo cojo la máquina, meto la máquina y cargo todo lo que pase desde ese momento, la responsabilidad del vendedor. Salvo que hayamos pactado algo diferente en el contrato de compraventa. Que por eso es recomendable hacer contratos de compraventa. Yo siempre le digo a los clientes, señores, lo importante no es el Incoterms al que nos vayamos a coger, que lo es. Lo importante es lo bien que hayamos hecho el contrato de compraventa y que el Incoterms sea, por decirlo de alguna manera, el punto subsidiario, el segundo. Oye, en caso de que no haya quedado bien definido en el contrato de compraventa cómo es la operativa, nos vamos a la regla que marca el Incoterms. En ese caso, si la mercancía se cae, se dobla y yo ya estoy cargando, la responsabilidad del vendedor, no es del comprador. Vale, entonces, como hemos dicho, XWOR, entregamos en fábrica. El resto de obligaciones las tiene
el comprador. Y la transmisión del riesgo, es decir, la transmisión del riesgo de la mercancía desde el momento en el que yo te la he puesto a tu disposición. Por otro lado, tenemos el grupo F, ¿vale? Que se va a caracterizar porque no vamos a pagar el transporte principal y porque lo que venimos a hacer es que transportamos la mercancía, nosotros vendedores, transportamos la mercancía a un destino. Dependiendo del destino vamos a encontrar las variantes. Tenemos el francotransportista, que es yo transporto la mercancía al lugar convenido. Ese lugar convenido puede ser la entrada a un puerto, un almacén, donde tú vayas a hacer la recogida de varios productos que hayas comprado en el país para luego transportarlos, etc. Mi obligación, ¿vale? El vendedor se va a obligar a entregar la mercancía en el lugar y en el punto convenido. En el momento en el que yo he cumplido esa obligación, terminan mis obligaciones como vendedor, el riesgo se transmite y los gastos se transmiten también al comprador. Aquí lo importante, si vamos a usar este Incoterms, es determinar de forma clara el punto de entrega. Por otro lado, tenemos el FAS, que es al costado del buque, ¿vale? Aquí lo que viene a decir es que lo que vamos a convenir es que yo te voy a entregar la mercancía en un puerto al lado del buque en el cual se va a realizar la carga. Todo problema que pueda haber hasta el momento en el cual yo he descargado la mercancía y te la he puesto al lado del buque es la responsabilidad del vendedor. Si yo estoy descargando la mercancía y la estoy poniendo al lado del buque y se vuelca la mercancía, se rompe la mercancía, algún problema, lo asumo yo. Desde el momento que en el buque están cogiendo la mercancía para ponerla dentro del buque, la responsabilidad se ha transferido ya al vendedor. Consecuentemente, la colocamos al costado del buque, en el muelle o en el puerto de embarque que se haya acordado. Y por otro lado, tenemos la siguiente variante, que es la FOB, que es a bordo del buque. Dime. En el bolso estás en el FAS, Sí, pasando al buque. sí. No llega a entrar en el buque. Se golpea por lo que sea, por la duda y cae al mar. Vendedor. La responsabilidad del vendedor. Porque mi obligación consiste en colocarla al lado del buque. Si yo ya la he colocado y tú ya la estás recogiendo para montarla en el buque, la responsabilidad del vendedor. Si se cae al mar en el momento en el que yo estoy descargándola de mi camión para ponerla al costado del buque, la responsabilidad es mía. ¿Me explico o no? Esas son las No te características. entendí bien. O sea, si cae al mar, pegando en el buque de algún modo, Depende de en qué ¿es del momento, comprador? depende en qué momento cae al mar. Cae al mar cuando yo, vendedor, la estoy descargando No, o no. cuando la estoy La subiendo. grúa del puerto lo está moviendo. El vendedor. La El vendedor es responsabilidad es del vendedor, porque mi responsabilidad Es poner es dentro. en descarga, al lado del buque. La responsabilidad de la carga es del vendedor. No entiendo, será el comprador. Claro. Será el comprador. Perdón, la responsabilidad del comprador. Perdón. Sí, que me he liado. La responsabilidad cuando estamos cargando es del comprador, ¿vale? Porque yo ya el vendedor lo deja al lado del buque, la responsabilidad mía como vendedor ha terminado. Sin embargo, si nos vamos al FOB, ya no. Porque aquí lo que me estoy comprometiendo es a que yo te la cargo en buque. Si lo que tenemos un FOB, en el momento en el que estamos cargando, si se vuelca la mercancía, la responsabilidad ahí sí es del vendedor. ¿Vale? Porque su obligación es ponerla a bordo del buque. Todo lo que pasa una vez la mercancía está en el buque hasta que llega a destino, la responsabilidad es del comprador. Igualmente, Rafael, nos preguntan por el chat, en el FCA, ¿vale? ¿Quién tiene que pagar y gestionar la aduana de salida, exportación? En el FCA, los gastos de exportación, si no recuerdo mal, espérate, tengo que coger mis chuletas. Si no recuerdo mal, los paga el vendedor. No, perdón, el comprador.
pero espérate que te lo confirmo. En el FCA, los gastos de aduana los paga el vendedor. Los gastos de aduana de exportación los paga el vendedor. Vale, perfecto. Es que hay tantas variantes que aquí necesito chuleta sí o sí. Si no me revienta la cabeza. Vale. Es muy importante, y yo se lo suelo recomendar a los clientes cuando vamos a hacer este tipo de operativas, coger los Incoterms con todas las variantes que hay y revisarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjate qué detalle más tonto, pero a lo mejor es importante irte a un FOB y no a un FAS, dependiendo del tipo de mercancía que estemos manejando, aunque el coste que vayamos a asumir como comprador sea superior. También depende mucho de cómo operemos. Es decir, si estamos operando en un país en el que no estamos acostumbrados, son las primeras veces que estamos operando, no nos compliquemos la vida como compradores por intentar reducir costes y pongamos la responsabilidad lo máximo posible en el vendedor, que probablemente es el que controla o va a controlar los puertos, los trámites aduaneros, etcétera. Que muchas veces por intentar ahorrarnos gastos se nos puede complicar más de lo que pensamos la operativa y que al final nos termine costando el dinero. Rafael, otra pregunta de lanzan por aquí, ¿vale? También, si vendemos en FCA y punto de carga a nuestra empresa, ¿tendríamos que pagar igualmente los gastos de aduanas de salida y exportación? Sí, porque en el FCA los gastos de embalaje, los gastos de entrega de la mercancía hasta el lugar convenido y los gastos, los trámites de aduana de exportación son del vendedor. El resto son del comprador. Manutención, transporte, seguro de transporte en el caso de que se quiera contratar, el transporte principal, la aduana de importe y el fin de ruta son gastos del comprador. ¿Alguna pregunta más? Por aquí no. Vale, con esto terminaríamos a priori con los que tenemos del grupo F. Nos vamos al C. Recordad que, como he dicho, a medida que nos vamos acercando al D, va siendo los riesgos van cambiando, beneficiándose o transmitiéndose el riesgo más tarde, normalmente más tarde, aunque aquí tenemos algunas paradojas que pueden dar luego lugar a confusión. Y además en el CEF tenemos dos Incoterms raros, ¿vale? O específicos, que son el CIF y el CIP, que son los únicos para los cuales es obligatorio contratar seguro. El seguro que se contrate para estos Incoterms tiene que cubrir el importe total de la mercancía más un 10%, salvo pacto en contrario, y que se acuerde un importe diferente. Tenemos el CFR, que es coste y flete, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el vendedor pagará todos los gastos y el flete para que la mercancía llegue al puesto de destino convenido. Es decir, todos los gastos que se produzcan desde que la mercancía sale del almacén del vendedor hasta que llega al puerto de destino convenido, los va a pagar el vendedor. Transporte, carga en el medio de transporte, trámites aduaneros, nos los paga el vendedor. El CIF, ¿vale? La diferencia es el coste, el seguro y el flete. Aquí el vendedor tiene las mismas obligaciones que el CFR, pero además va a pagar un seguro de la mercancía del transporte. Importante, transmisión del riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí el riesgo se transmite en el momento en el que la mercancía está en buque para partir. Aunque en el CIF, digamos, se parte, normalmente la transmisión del riesgo y los gastos van a parejos. En el momento en el que yo asumo el riesgo, asumo los gastos, pero en el CIF no. El riesgo, yo asumo los gastos desde el origen, desde que llega a puerto, asumo yo todos los gastos, pero el riesgo
lo estoy asumiendo desde el momento en el cual la mercancía se ha cargado. Por eso decíamos, y antes lo comentamos, que es un traicionero. Porque tú puedes pensar por la teoría o la regla general que el riesgo lo tiene el vendedor, que además es el que tiene que hacer el seguro, pero no. El riesgo desde el momento que se ha cargado es del comprador. El seguro es importante que sepamos que además tiene que tener como beneficiario al comprador, ¿vale? Aunque lo pague y lo hace el vendedor, el beneficiario del seguro será siempre el comprador, ¿vale? Luego tenemos el CPT, ¿vale? Transporte pagado hasta el lugar del destino. En este caso, el vendedor va a pagar, aquí sí paga el vendedor, el flete del transporte de la mercancía hasta el lugar convenido, y el riesgo se va a transmitir en el momento en el que estamos en el lugar convenido. Y luego tenemos el CIF, transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino convenido. Es lo mismo. La diferencia vuelve a ser el seguro. En este caso, tenemos que volver a pagar un seguro, mismas condiciones, que cubra la totalidad de la mercancía más un 10%, salvo pacto en contrario, y el beneficiario del seguro debe ser el comprador. ¿Me siguen? Perdona, Sí. en el caso de una operación multiplicada que hacemos, compramos pues, un contenedor de mercancía, lo compramos en CFR, nosotros somos el comprador. ¿Vale? Pero antes de llegar la mercancía a puerto, pues se vende a otro cliente que al final es el que va a realizar el despacho de importación. En ese caso, el seguro, ¿a nombre de quién iría? ¿Y cómo haría para transmitir? En ese caso, vamos a ver, aquí tenemos tres contratos, ¿vale? O una doble operación. El seguro, a priori, va a vuestro favor, porque sois los que estáis contratando la mercancía en origen. O sea, yo compro el contenedor, la operación yo la estoy cerrando contigo sin perjuicio de que yo luego venda la mercancía. Consecuentemente, el seguro lo debes de poner a mi nombre. Puede ser que en ese contrato que nosotros hemos hecho de compraventa especifiquemos de que si durante la operación la mercancía se vende a un tercero y el seguro no está hecho, o se pueda exigir que se pueda pasar el beneficiario del seguro a una tercera persona, si yo me quiero quitar del medio. Una puntualización, te lo he explicado bien. Quería un poco sumar a lo que te ha explicado Rafael, pero en este caso no es seguro. Si es CCR, no es seguro. Ah, bueno, verdad. Obligatorio. Estamos en CCR, el seguro en sí. No, Ya vas pero tocando. no quiero matizar porque tú tienes la posibilidad de contratarlo. O el vendedor, esto es una posibilidad en casi todos los Incoterms que no llevan implícitamente seguro como CIF, CIRP, hay la posibilidad de contratarlo. Nunca es obligatorio, pero sí se puede contratar. En ese caso, se comportaría como te lo ha explicado Rafael. Pero en teoría, tu vendedor no se compromete y tú no se lo estás exigiendo. Si tú quieres, me da que si tú quieres garantizar a tu cliente, que es la tercera parte, quieres garantizar la operación, lo tendrías que hacer tú. Y luego también un poco, luego hablaremos, pero bueno, quería simplemente matizar. Bueno, matiza todo lo que quieras. En esta lo pido, por favor. Ya es cierto que estamos, que me has preguntado por CCR. Y en el caso del CIF, tú pones el puerto de destino, el que sea, y la mercancía llega bien, y del puerto de destino al almacén, el transporte terrestre, ¿está cubierto con ese CIF No, o no? Con el seguro, otro- entiendo, ¿no? es otro No, seguro. el seguro te cubre el marítimo, es decir, te va a cubrir Ahí hasta que acaba, llegas puerto y de ahí destino. acaba. Ahí acaba. Otra cosa es que yo contrato otro seguro o amplíe ese o busco una ampliación de ese hasta mi almacén. ¿Vale? Vale, el CIP lo hemos dicho, hasta el lugar convenido. Vale. Y luego tenemos la del grupo D. ¿Vale? Los Incoterms enfocados al grupo D
son los que a priori más benefician al comprador. ¿Por qué? Porque en estos toda la transmisión del riesgo, ¿vale? Y los costes se van a hacer desde el momento en el que la mercancía ha llegado a puerto. Consecuentemente, nos quitamos todo el riesgo de la carga, el transporte marítimo o aéreo o terrestre hasta el lugar, etc. ¿Qué pasa? Suelen ser más caros. Cuando cerramos un contrato y nos vamos a estos Incoterms, suelen ser más caros. ¿Qué variantes tenemos aquí? Entrega en terminal, ¿vale? El DAT, que lo que nos va a decir es que el vendedor va a entregar la mercancía una vez se ha descargado en el medio, ¿vale?, de transporte utilizado y la va a poner a disposición del comprador en la terminal de destino convenida. Es decir, yo me encargo de la descarga y te la dejo en el lugar en el cual hayamos convenido. En ese momento, la responsabilidad y el riesgo se transmiten al vendedor. Los trámites, todos los trámites, tanto de importación como de exportación, si mal no recuerdo, en este caso lo asume el vendedor. Consecuentemente, para un importador novato, ¿vale?, es de lo más cómodo porque es donde menos dolores de cabeza va a tener. Yo aquí siempre suelo recomendar una cosa que no suelen hacer los novatos, y es, señores, sobre todo dependiendo del tipo de mercancía, la inspección de la mercancía. ¿Por qué? Porque si a mí me la ponen a mi disposición, yo no inspecciono la mercancía y la mercancía me llega cuando llega a mi fábrica, la abro y está dañada, ahora a ver cómo demostramos en qué momento se ha producido el daño. Y eso conlleva problemas. Por eso es muy importante determinar muy bien cómo se va a efectuar. Y es una de las cuestiones que yo intento dejar siempre muy regulada en los contratos de compraventa. ¿En qué momentos ¿vale?, ya sea uno o varios, se va a inspeccionar o se puede inspeccionar la mercancía y durante qué periodo de tiempo yo puedo rechazarla sin coste? Por ejemplo, cuando trabajamos en el S-Work, lo normal es que tú inspecciones la mercancía, lo correcto es que la inspecciones en fábrica. Yo llego, inspecciono, la mercancía está correcta. Lo raro sería, pero que pueda aparecer, que la inspección una vez que la mercancía ha llegado a puerto de destino. Sería raro, porque el comprador está asumiendo, el vendedor, perdón, está asumiendo unos riesgos innecesarios, pero se podría dar el caso. Este era el caso también que os decía de que hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos y con lo que hacemos. Porque si lo que hacemos es diferente a lo que escribimos, podemos estar modificando tácitamente el contrato de compraventa que hemos firmado y nos podemos estar cargando el Incoterms que hemos firmado. Y aquí yo tengo un caso que yo siempre digo que es, yo creo que es de las sentencias más raras que me he encontrado en mi carrera profesional. Y aquí lo que importábamos eran aguacates. Yo defendía al vendedor. Había dos opciones para inspeccionar la mercancía: en puerto de destino, de origen, perdón, y en destino. Eran los dos momentos donde la podías inspeccionar. ¿Por qué? Porque como eran aguacates, eran alimentos perecederos que además tenían que llevar un control de temperatura, etcétera. Perfecto. No inspeccionan en origen, llega con retraso, era marítimo, llega con un día de retraso al puerto de Algeciras, con tan mala suerte de que llega un 5 de diciembre. El 6 festivo. El 6 era festivo, ¿verdad? 6 y 8. 6 festivo. El comprador no va a inspeccionar la mercancía el día que llega y se descarga. La mercancía se descarga y se queda en puerto.
la mercancía no sale hasta el día 9 del puerto. En ningún momento han inspeccionado la mercancía. La cagada de mi cliente, ¿cuál era? Haberle dicho que no pasaba nada, que cuando llegara a fábrica, él iba para allá y miraban todo en fábrica. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a fábrica y fueron a la descarga, la mercancía estaba madura. Claro, plantearos 4 días, no sabemos el por qué realmente, pero 4 días los aguacates parados en el puerto de Algeciras. Esto, bueno, conllevó un procedimiento largo en Valladolid y la jueza determinó que ninguna de las partes llevaba arce. Es la sentencia más salomónica que me he encontrado y no le dio la razón a ninguna de las partes. Dijo que unos se habían cargado el Incoterms que habían utilizado y que los otros habían fallado en su deber de diligencia a la hora de inspeccionar la mercancía, que lo que uno había pagado lo ha perdido y que lo que el otro no ha cobrado lo ha perdido. Pero si lo hubieran hecho conforme al Incoterms y mi cliente hubiera dicho, aquí lo tienes, tu responsabilidad a mí, no me digas nada, que yo ya te he avisado cuándo iba a llegar, hubiera cobrado todo. Y no lo ha hecho. Curiosamente, a nadie se le ocurrió ir contra el seguro, a ver si el seguro cubría. El seguro ahí ni apareció. Y menos mal porque mi cliente no lo había contratado. Y era su obligación haberlo contratado. Pero, bueno, ahí quedó. El CIF estaba obligado a contratarlo. No, ese era CIF. Ese era. Cuando estaba en DAP, Nos comentan también del DAP, en este caso, que no se debe usar, nos dice, desde 2022, perdón, 2020. Ahora se debe usar el DPU. el DP. En el 2020 se eliminó el DADA y se introdujo el DPU y se Cierto. Cierto. Sí, lo que pasa es que van variando. Ujú. Es cierto, de hecho el DPU lo tengo aquí apuntado y no estoy puesto, creo. Para un poco responderle, si quieres, Rafael, esta persona efectivamente en el 2020 desapareció el DAT y tiene una explicación, un poco por lo que estaba explicando Rafael, y aparece el DPU. ¿Y por qué? Porque el DAT tiene un problema que es es el único Incoterm de llegada a destino de los D, en el cual el vendedor tiene que encargarse de la descarga y pagarla. Entonces, encargarte y descargar una mercancía en un país que no es el tuyo es difícil y daba muchos problemas. Daba muchos problemas porque la indefinición de lo que es una terminal. Claro, una terminal, véase un puerto, puede ser inmenso, puede ser los muelles de carga, puede ser la entrada, pero lo han eliminado y lo han cambiado por el DPU, que es Delivery Point Uploaded, Unpaid, no pagado. ¿Por qué? Porque le quita la responsabilidad al vendedor de descargar y el punto queda fijado. Vale, queda fijado un punto concreto que es entrada al puerto. Pero simplemente lo que quería decir, que lo he comentado antes Emilio y lo comentaron Rafael, que todos los Incoterms en vigor desde el siglo pasado se pueden utilizar, o sea, no se eliminan, o sea, simplemente no aparecen en la última publicación de la Cámara de De la Comercio Cámara de Comercio. Internacional. De todas maneras, para que nos hagamos una idea de las características del DPU, ¿vale? Los gastos que asume el vendedor son gastos y riesgos que asume el vendedor en DPU, son embalaje, todos los gastos que se producen antes de la entrega de la mercancía al transportista, los gastos de exportación de aduana, la manutención o los gastos del transporte principal, es decir, del transporte que va a llevar el producto a destino, el transporte principal también lo asume, seguro, si se ha convenido, se ha acordado que se contrate, y la carga o la manutención del transporte, ¿vale? El pago de la manutención del transporte de descarga. El importador va a asumir, es decir, el comprador asumiría los gastos y los trámites de aduana de importación y los gastos y los gastos del transporte desde que se le ha puesto el producto hasta que llega a su fábrica. Luego tenemos el DAP,
¿vale? Que es el lugar de entrega. En este caso, el vendedor nos pondrá la mercancía a disposición del comprador en el lugar en el cual hayan acordado, y aquí va a incluir todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía y el transporte empleado hasta el lugar en el cual han acordado. Que el lugar puede ser puerto, puede ser en un almacén, puede ser en una parte del lugar de tránsito, etc. Y por otro lado, tenemos el DDP, ¿vale? Que entrega con todos los derechos pagados. Aquí el vendedor tiene las mismas obligaciones que tenemos en el DAP, pero además va a pagar los derechos y los impuestos de importación de la mercancía. Aquí podríamos llegar incluso a, oye, la mercancía a mí me la entregas en mi fábrica. O sea, sería el DAP, por decirlo de alguna manera, o el DDP, sería el opuesto al ex-work. Vemos las diferencias, que era la chuletilla que yo tenía, para que nos hagamos claro de las responsabilidades de cada uno. Cuando hablamos del ex-work, ¿vale? Que decíamos que era a priori el más beneficioso, a priori, para el comprador, para el vendedor, perdón, el embalaje, los gastos de embalaje y el riesgo durante el embalaje los va a asumir el vendedor, y todos los demás riesgos, todos los demás costes los va a asumir el comprador. Y nuestro riesgo se va a transmitir en el momento en el cual se va o se empieza a cargar en fábrica. En el momento en el que me ponen la mercancía, transmitimos el riesgo. Si nos vamos al franco CA, ¿vale? Los gastos de embalaje y los gastos de la entrega de la mercancía al transportista, así como los trámites de aduana de exportación, los va a asumir el vendedor, y su responsabilidad estará hasta en el momento en el cual hemos puesto la mercancía a disposición, y la manutención del transporte principal, el transporte, el seguro en el caso de que se quiera contratar, la aduana de importe y el trámite final de ruta lo asume el comprador. En el FCA, ¿vale? Que era en el que decíamos al lado del buque, ¿vale? El embalaje y la entrega de la mercancía y la aduana de exportación lo va a asumir el vendedor, y el resto de gastos los asume el comprador. Y el riesgo se transmite en el momento en el que he puesto la mercancía a costado. ¿Vale? En el CFR, aquí el embalaje, la mercancía, la aduana de exportación y la manutención principal, todos esos gastos junto con el transporte principal los va a asumir el comprador, el vendedor, perdón. Y aquí era donde decíamos que estaba la peculiaridad. Los riesgos se transmiten al comprador desde el momento en el cual la mercancía se ha puesto en transporte, aunque yo, vendedor, pague el transporte. Un gasto en un puerto intermedio lo va a tener aquí el comprador. Sí. El gasto. Sí, ahí lo tiene el comprador. ¿Por qué? Porque la obligación del vendedor es hasta el puerto de origen, de origen. Es decir, yo asumo los gastos hasta el momento en el que lo pongo en el transporte principal. ¿Con CFR? Con CFR. En el momento en el que ya ha salido, los gastos que se produzcan a posteriori los va a asumir ya el comprador. ¿Correcto? Lo único que paga el vendedor, perdona, lo único que paga el vendedor en el caso de CFR, y en cuanto a viaje me refiero, y CIF, en el caso de CFR es el transporte del buque, el flete, que de hecho va ahí incluido, y en el caso del CIF, el seguro. Pero todos los gastos, por eso es lo que decía Rafael, que es un false Incoterm, ¿no? Porque tú te quedas tranquilo, como no, me lo ponen aquí en mi casa, pero solo te lo ponen en cuanto al pago de seguro, CIF y flete en este caso. Todos los gastos, véase una inspección, no corren a cargo del vendedor, es cosa tuya, si eres comprador en ese caso. O sea, es curioso, porque tú te quedas tranquilo, pero no.
el riesgo Cosa- está ahí. ¿sabes? Cosa distinta es que en el contrato de compraventa hayamos regulado qué pasaría ahí. ¿Vale? Claro, que cosa distinta que se suele hacer, es decir, cuando haces contratos de compraventa y sabes que la mercancía va a parar o tiene que parar en varios puertos, eso es lo que yo llamo el hilar fino. El abogado que conoce o que tiene la experiencia te va a ir cubriendo los problemas que ya he ido teniendo anteriormente, que es el hilar fino. ¿Vale? Muchas cosas. Sí. Y hay una cosa de dejar clara también, que el seguro cubre la mercancía más el 10%, pero ojo, es un seguro mínimo. Eso hay que dejarlo claro. Las cláusulas del Sí. seguro, es decir, cubrirla todo. Una cosilla, porque es otra cosa que luego lo comentaremos, ¿no? Con el CIF te quedas tranquilo como comprador, pero no, porque pueden pasar. O sea, cubre la mercancía, pero las coberturas son mínimas. Quiero decir, bajo ciertos conceptos. Hay cláusulas A, cláusulas B, cláusulas C. De hecho, en los últimos Incoterms han cambiado esa regulación, pero no sabe la cantidad de cosas que pueden pasar. Catástrofes naturales muchas veces no las cubre. La mayoría de las veces No sé, fuerte. imagínate el típico portacontenedores así de un lado para otro en el Mar del Norte. Uy, que se cae uno. Igual es el tuyo. Pues no. Es decir, por eso, cuando eres compradora, en este caso tú eres compradora, ¿no? Vuestra empresa, siempre intenta atar un poquillo más, porque incluso el seguro no lo cubre. Entonces la gente se queda tranquila, pero no. Los riesgos empiezan una vez parte el buque, ¿no? Y luego, Correcto. con toda la casuística cubierta por el contrato de compraventa. Ahí sí que hay que... Y metéis a un abogado por el medio. Es que parece una tontería, pero cuando hacemos una operación de compraventa internacional y lo único que ponemos es el Incoterms al cual nos vamos a coger, podemos creer que lo estamos haciendo muy bien, pero no lo estamos haciendo bien. Porque nos estamos yendo a al mínimo esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Sí, tenemos algo, tenemos una base, pero no la hemos desarrollado. Vale. En el FOB, ¿vale? Embalaje, transporte, aduana, manutención del transporte, las cargas y los riesgos los va a asumir el vendedor y desde el transporte principal hasta finalizar la ruta, el comprador. Y si aquí hay un seguro, ¿vale? A priori, a lo pasto en contrario, lo asume el comprador. No quiere decir, vamos, cuando hablamos de CIF y CIP con seguro obligatorio es porque el propio Incoterms lo dice que deben de tener un seguro obligatorio. Ello no quiere decir que en cualquiera de los otros no se pueda contratar un seguro. Se puede contratar sin lugar a dudas un seguro, incluso podemos decir que el seguro lo va a pagar el vendedor si así lo estipulamos en contrato, que se va a pagar a media o incluso redistribuir en nuestro contrato de compraventa los gastos en determinada forma en un momento dado. ¿Por qué? Porque otro ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza, muy reciente. Una empresa biotecnológica, ¿vale? Que recoge muestras de ADN que necesitan un transporte específico, etc. Esta empresa, que es claro, cuando discutíamos cómo iban a hacer toda la operativa, es lo que el planteamiento era: cuidadito, encárgate tú del transporte porque como se te joda la muestra, has perdido todo. Pero cárgale los gastos del transporte al laboratorio que te va a mandar a esas muestras para que tú las analices aquí. Vale. El CIF, que es lo que habíamos comentado, el embalaje antes de la carga, la aduana de exportación van a cargo del comprador y el riesgo a cargo del comprador. La manutención del transporte principal va a cargo del vendedor y el riesgo es donde tenemos ese cambio vendedor-comprador. El transporte principal lo paga el vendedor, el seguro de transporte lo paga el vendedor a beneficio del comprador, que asume el riesgo desde el momento en el que se está generando el transporte. Los cargos de manutención, de aduana e importación y de finalización de ruta, es decir, hasta que me llega a destino, lo asume el comprador. En el CPT, ¿vale? Todos los gastos hasta el transporte principal los va a asumir el vendedor, así como los riesgos
con la casuística que habíamos comentado de estos Incoterms, de que el riesgo lo asume el comprador desde el momento en el cual la mercancía se encuentra en transporte principal, ¿vale? El resto de gastos, seguro, manutención, aduana, importación, finalización de ruta, a cargo del comprador. En el CIP, que es el otro que nos obligaba a tener seguro obligatorio, los gastos de embalaje, de exportación de aduana, de transporte los va a asumir el vendedor junto con los gastos de transporte principal y el seguro, y el riesgo, volvemos a lo mismo, lo asume el comprador desde el momento en el cual la carga está en el transporte principal. Ahí tenemos la transmisión del riesgo y los gastos que va a asumir son desde la descarga hasta los gastos de importación y los gastos de transporte y finalización de ruta de la mercancía a nuestro almacén. En el DAP, ¿veis? Aquí ya prácticamente todo lo tiene el vendedor. Los únicos gastos que asume a priori el comprador o que asumía a priori el comprador eran los gastos de aduana de importación. El DPU, que al que decía el compañero, que al que se está utilizando ahora en sustitución del DAP, ¿vale? Todos los gastos a priori los va a asumir el vendedor. El seguro de transporte tiene el asterisco porque depende de si se acuerda la contratación o se puede acordar que lo pague el comprador, y los gastos de aduana e importación y los gastos de transporte los va a asumir el comprador, que además a priori es el que debe de conocer la aduana de origen y tener la facilidad de efectuar esos trámites. Y finalmente el DDP, ¿vale? Que es el opuesto al ex-work, todos los gastos y todos los riesgos los asume el vendedor, perdón, hasta que pone la mercancía y la descarga en la fábrica o en el punto convenido con el vendedor. Y con eso me he cargado todas las Incoterms. ¿Dudas? ¿Casuística? Pues por... Sí. Indica dónde se celebra el juicio. Venga, vale. Vamos a... que además eso no, se me ha olvidado ponerlo. ¿Dónde lo vamos a regular? Lo vamos a regular en el contrato que hayamos firmado. ¿Vale? Si hemos firmado un contrato de compraventa, ahí vamos a tener a qué fuero y tribunal, es decir, a dónde nos vamos a someter. Mi experiencia me dice que aquí lo más sensato es someternos a arbitraje. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a cámaras de arbitraje, los árbitros son profesionales con experiencia en estos campos. Consecuentemente, no le va a sonar a chino los Incoterms como le puede sonar a un juez que prácticamente no lo haya visto. Y yo eso lo he sufrido en mis carnes. En el caso de Valladolid era intentar explicarle a la jueza qué narices era un Incoterms. Y la jueza, yo la miraba y decía, da igual lo que te diga. No te está entrando y no te va a entrar. Y lo entiendo, total. Si en Valladolid, ¿cuánto te vas a encontrar? Si te vas a encontrar una miseria, me dices que es en Cádiz, me dices que es en Málaga o que es en Vigo y a lo mejor te puedes encontrar algo más. En ese contrato, porque aquí no, pensad que aquí cuando estamos operando, venimos a operar con jurisdicciones o países diferentes con normativas diferentes. Entonces es muy importante en este contrato de compraventa dejar definido, intentar definir, ¿vale?, qué legislación va a ser la aplicable. Al vendedor le va a interesar la aplicación de su país, porque es la que va a conocer, y al comprador le va a interesar que aplique la legislación de su país, que es la que va a conocer. De todas formas, hay una convención de compraventa internacional, ¿vale?, a la que muchas veces nos suscribimos. ¿Qué suele hacerse cuando no hay un acuerdo claro? Hay quien y dependiendo del tipo de mercancía y de los volúmenes económicos, se dice que aquí Suiza es el país más neutral de todos y que te sometas a legislación a la Cámara de Arbitraje
suiza y a la legislación suiza, porque es, digamos, la más imparcial, o se entiende que es la más imparcial. Si no hemos definido absolutamente nada y no hemos acogido al Incoterms, y hay un problema, dependiendo del Incoterms escogido y qué problema haya surgido, podrá conocer un país u otro país. Y tendremos que tirar del Tratado de Convención, de la Convención del Derecho Internacional de Mercancía, si no recuerdo mal, era el nombre que tenía, para ver dónde regula o qué país regula que debe de conocer respecto al siniestro que se haya producido. Y normalmente va a variar, es que varía de muchas cosas, varía de si los países en los cuales estamos pleiteando han suscrito la convención o no han suscrito la convención, ¿vale? Si la han suscrito los dos, nos vamos a lo que diga la convención. Si no lo han suscrito los dos, nos vamos a la legislación interna de los países. Y ahora aquí normalmente es el más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque el que sea más rápido lo va a meter en su país y ese país es el que va a intentar quedarse con el procedimiento. No sé si me he explicado o he liado más todavía. Resumo, ¿vale? ¿Dónde se va a determinar? Lo ideal es que en el contrato de compraventa que redactemos, digamos, en caso de conflicto, cómo se va a resolver el conflicto. La recomendación es que sea por una cámara de comercio, ¿vale? A ser posible una cámara de comercio internacional o de reconocido prestigio. Habitualmente, cuando no hay acuerdo, se suele poner la Suiza, ¿vale? Nos vamos a Suiza y que sea esta cámara de comercio. Al comprador le va a interesar que sea una cámara de comercio en su país, porque los gastos que va a tener que asumir son menores. Sin embargo, al vendedor le va a interesar que la cámara de comercio que conozca sea la de su país. Esto es cuando lo hemos dejado por escrito y pactado en el contrato de compraventa. Si no se ha dicho nada, absolutamente nada, y simplemente hemos hecho la operación y hemos puesto el Incoterms, habrá que ver si entre los países, ¿vale? Entre los países en los cuales se encuentran domiciliadas las empresas que participan en el contrato, pongamos que compramos mercancía en Canadá, habrá que ver si España y Canadá han suscrito la Convención Internacional de Compraventa de Mercancías. Si han suscrito si los dos países han suscrito esa convención, nos iremos, cogeremos la convención y veremos, según la convención, qué país debe de conocer del caso. Que normalmente depende, si no recuerdo mal, además se le expliqué, este año se lo puso al alumno en clase, si no recuerdo mal, iba a depender de dónde se produjera el conflicto, ¿vale? ¿Cuál fuera el problema? No es lo mismo que el problema sea por la carga, que sea la descarga, que sea en la recepción de la mercancía. Dependiendo del tipo de conflicto, la convención marca qué país va a conocer. ¿Cuál es el siguiente problema que nos podemos encontrar? Que a lo mejor España, que lo ha hecho, ha firmado esa convención, pero el país de origen de la mercancía no la ha firmado. Como no la ha firmado, no se puede, no aplica la convención a un tratado internacional, ¿vale? No aplica la convención, aplica el tratado internacional. Entonces, con perdón de la expresión, puto el último. El que más corra y el que antes lo meta, más probabilidades tiene de que ese juzgado o que ese país conozca del conflicto que se está produciendo. ¿Me explico? ¿Más dudas? La Cámara de Comercio. Cámaras de comercio nacionales, o sea, ¿por qué cada 4 años se revisan? ¿Alguien lo propone? O sea, Se suelen revisar cada 10. Ujú. ¿Cómo suelen venir las revisiones? ¿Vale? Por experiencia. Es decir, cuando se hacen las revisiones, lo que se suele hacer es qué problemas se han venido detectando y sobre todo también cómo ha ido cambiando el comercio. Consecuentemente, con la variante del comercio y los problemas detectados, vamos a intentar reformular para que haya menores problemas. ¿Qué pasa? Que las cámaras de comercio tienen un conocimiento muy interesante porque la mayor parte de las operaciones en comercio internacional se acogen o terminan acogiendo a arbitraje. Consecuentemente, entre ellas
saben o tienen un conocimiento de cuáles son los principales conflictos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que en el DPA siempre se da el conflicto del pago de los trámites aduaneros, oye, que es que de cada 100 casos, el 80 versan sobre este problema y además cada cámara determina una cosa diferente, no hay claridad. Vamos a aclararlo. Y van jugando con la experiencia. Hay otra pregunta más, ¿no? Por online, ¿vale? Y pregunta a Pilar, cuando el transporte es por carretera y descarga, el comprador Europa, ¿qué ponemos? ¿DAP o DPU? Cuando el transporte, estamos comprando entre países de la Unión Europea, Sí, el comprador europeo, sí. ¿vale? Puedes poner el que tú quieras de los dos. Es decir, no hay problema, los dos son permitidos en transporte terrestre. Y quieres saber si pone cuál, el DPA. DPA, DAP o DPU. Bueno, ahora mismo yo pondría el DPU. ¿Vale? Vamos a ver. Las diferencias. Bueno, partimos de que si es en países de la Comunidad Europea, no vamos a tener aduana de importación. ¿Vale? Claro, o sea que ese gasto que es el que tiene que asumir el comprador, no lo estamos asumiendo porque no hay aduana. Todos los riesgos en el DPA, en el DAP, perdón, lo está asumiendo el vendedor. Y si nos vamos al DPU, volvemos a tener que no hay aduana y lo único que estamos asumiendo, ¿vale? Nosotros, es el cargo después del transporte. Habría que ver económicamente cuánto me va a influir en el contrato y ver cuánto me cuesta a mí asumir los gastos del transporte y lo que frente a no asumirlos. Vale. Y nos da también, Marta, nos pregunta en la misma casuística, también DAP o CPT. Vamos a ver, CPT. Vale. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuánto nos queremos gastar? ¿Vale? Si nos vamos a un DPA, ¿vale? Vamos a pagar más, pero nuestros riesgos son mucho menores como compradores. Si nos vamos al CPT, nosotros estamos asumiendo el riesgo desde el momento en el que la carga se está transportando por carretera. Es decir, si hay retrasos, si hay manifestaciones, si se rompe el camión, si hay cualquier problema, lo vamos a estar asumiendo. El transporte terrestre suele tener unos determinados riesgos. Normalmente, y dependiendo del tipo de país en el que nos encontramos, es habitual que nos podamos encontrar determinadas manifestaciones. De hecho, son habituales en Francia. Todos los años hay algún tipo de huelga en Francia que se carga todo el transporte europeo por carretera. Y luego hay otro problema que no sale tanto en prensa, pero que lo es, que es el transporte de mercancía ilícita por carretera. Porque transportar mercancía ilícita por carretera es, entre comillas, más fácil porque hay menores controles, entre otras cosas, porque no tiene aduana. Y yo me he llegado a encontrar, por ejemplo, un transporte de naranjas de España a Holanda, donde en la cabeza tractora del camión iba cargada de fajos de coca, creo que era. Y el transporte no llegó. Bueno, llegó con las naranjas podridas una vez que habían incautado toda la coca o marihuana o lo que tuviera el transportista. Entonces, el riesgo, ¿vale? Si tú lo has fijado, da igual que la causa sea imputable al transportista, pero que el riesgo lo estamos transmitiendo desde el momento en el que está en el transporte principal. O sea, el vendedor en este caso, por una causa que ni siquiera es suya, que es por un delito penal que está cometiendo el transportista que se está llevando, está aprovechando el trayecto para sacarse un dinerito extra por otro lado, pero nos va a hacer cargarnos o perder toda nuestra mercancía. Y el seguro no lo va a cubrir. En este caso, aunque contratamos un seguro. Seguramente el seguro no nos lo cubriría. Entonces, controla al transportista. Si es una empresa de transporte que tú controlas con la que trabajas habitualmente, oye, pues a lo mejor sí te interesa el CPT, porque te va a ahorrar o tú estás controlando unos costes. ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta una cosa. Si nos vamos a los D, ¿vale? Donde el transporte lo va a pagar
el vendedor puede jugar en un momento dado con los cargos de transporte y cuánto nos va a subir o cuánto no nos va a subir por el transporte, que es algo además que nosotros no controlamos. Si nosotros somos capaces de controlar el transporte y sacar precios competitivos en el transporte, si nos interesa asumir ese transporte. ¿Más preguntas? En ese caso de la naranja, yo soy el vendedor, pago el transporte, pasa lo que pasa con la caza tractora, pero pierde el comprador. Mira, Lo que veo ahí, pierde la mercancía el comprador, el que la compró de buena fe, la pierde él. el comprador, mira, aquí, en este caso, porque además que lo estoy peleando todavía, claro. Como decía él, es que no te compensa y menos por carretera. O sea, no. Tú acabas de ver la primera contradicción. O sea, que ni el vendedor ni el comprador suelen utilizar el CPT por carretera, porque al final es una manera de asumir riesgos. En este caso, si es el transporte principal, lo tienes que pagar tú, vendedor. Eh, pero o sea, realmente ni la otra persona va a querer utilizar. Se utiliza por carretera, el CPT no es muy común. O sea, por eso mismo. Bueno, En este caso en concreto, que además yo lo tengo denominado en la base de datos del despacho, el camión de la droga, y ahí circula la carpeta, la gente puede decir, esto, los alumnos cuando entran en práctica, ¿esto qué es? Ese es el camión de la droga. Aquí el vendedor asumió todo. O sea, el comprador no asume nada, la mercancía no llega, se la queda, o sea, se le dice que se la puede quedar, que le puede dar salida, porque nos costaba más retornar la mercancía que perderla allí, y lo asume el cliente. Y ahora el cliente está pleiteando con la empresa de transporte, porque nos negamos a pagar al transportista. El transportista, que ha sido muy víbaro y muy hijo de puta, pero creo que lo pienso pillar, le mete un arbitraje porque los transportes tienen una corte, por regla general se va a arbitraje a una corte arbitral del transporte. Efectivamente. Se va por ahí y el hijo puta, y además que me da igual de que se esté grabando, coge y sabiendo que mi cliente había cambiado domicilio, y así figuraba en los nuevos contratos, notifica en donde supuestamente está el domicilio social, sabiendo que allí ya no estaba. De manera que a mi cliente nunca le llega que éste le está reclamando el coste del transporte. Y ahora nos hemos encontrado... ¿Vendedor? Mi cliente era el vendedor. Y ahora nos hemos encontrado con este problema, que lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora es intentar anular ese laudo arbitral, alegando que ha habido mala fe por el transportista, sabiendo que había un domicilio, que había un abogado de por medio y que ha usado todo lo que ha podido para que nos explicamos qué es lo que ahí había pasado. Esto fue uno de los primeros casos que a mí me llegó al despacho, que me llama el cliente y me dice, tengo un camión de naranjas perdido, no sé dónde anda. Y a los 4 o 5 horas me dice, localizado, lo tiene la policía en Hendaya. O sea que yo no me lo creía. ¿Más dudas? Vale. Pues entonces, nada. Bueno, gracias por la participación. He visto que ha habido tanto online como presencial bastante interacción, ¿no? Siempre se agradece. Y nada, hacemos un descansito bueno, un descanso tanto online y tal. Por favor, no os retiréis después del descanso unos 15 minutos por ahí, ¿vale? Hacemos un desayuno, así que aprovechar y luego seguimos con la mesa coloquio y tal, que también con preguntas bastante interesantes, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con la mesa redonda y en primer lugar, aunque ya os conocemos de otras jornadas y otras ponencias, me gustaría que brevemente os presentaseis y nos contaseis vuestra experiencia un poco a nivel internacional. hola, buenos días. Bueno, me llamo José Ramón Pérez, y trabajo con varias empresas actualmente, aunque aquí en Galicia ejerzo como director comercial de la empresa Naverán, una empresa del sector naval. Y bueno, vengo un poco a comentar con esta gente de la zona franca un poco mi breve experiencia y un poco algunas anécdotas que al final son un poco lo que enganchan, ¿no? En este tipo
de temática, ¿no? Sobre comercio exterior y eso es lo básico. Buenos días, yo soy Rafael Aguirre, soy abogado y profesor universitario de Derecho Internacional. En el despacho coordino todo lo que tiene que ver con derecho mercantil y derecho internacional. Y bueno, y mi experiencia al final se basa tanto en asesorar a nivel de contratos de compraventa internacional como en poder resolver los conflictos que se dan en este tipo de casuísticas, como he comentado anteriormente. Muy bien, pues vamos con la ronda de preguntas. Ya que tienes tú el micro, Rafa, ¿cuáles son los Incoterms que más utilizan las empresas habitualmente? Bueno, yo creo, y lo comentaba antes, que depende mucho de la casuística y la característica de cada empresa. Y también de si eres comprador o eres vendedor. Cada uno va a intentar tirar a priori por el Incoterms que más le interese económicamente y a nivel de transmisión de riesgo. Yo, por ejemplo, que suelo recomendar si lo que estamos comprando es mercancía perecedera y somos compradores, te va a interesar un Sword. Es decir, perdón, y somos vendedores, te va a interesar el Sword. Es decir, yo, vendedor, te pongo la mercancía en mi fábrica, te la lleva o en la plantación, te la lleva y la responsabilidad de lo que le pueda pasar al alimento, ¿vale? Al pescado, a la fruta, a la verdura, ya es tuya, comprador. Pero si defendiera al comprador o estuviera en la posición del comprador, me iría a alguna de la familia D, que la responsabilidad del vendedor fuera durante todo el trayecto hasta que yo recepciono la mercancía. Entonces, depende mucho. Los más habituales, quizá, a mi juicio, nos podamos encontrar en el medio, en la C, ¿vale? Los Incoterms que tienen la C pueden ser los más habituales, siempre con pequeños matices que se incorporarían luego en el contrato de compraventa. Y José Ramón, ¿cuáles son los factores que una empresa debería tener en mente cuando decide llevar a cabo una transacción internacional con un Incoterm o con otro? Pues, como decía Rafael, es decir, entre las variables más importantes es los Incoterms vienen a un poco a determinar los costes, la responsabilidad y el riesgo, ¿no? Entonces ahí hay que jugar, lo dijo antes Rafael, con lo que uno quiere gastarse o el riesgo que quiere asumir. Esa para mí es la variable, las dos variables principales, ¿no? Ponerlas en una balanza. Cuando eres comprador, y más si estás en un país de Unión Europea, tú lo que quieres es que te pongan DDP todo en tu casa, ¿no? Luego lo comentaré o luego es momento el momento Amazon, ¿no? Que te lo pongan y te timbren, ¿no? Eso puede pasar. Lo que pasa es que tú tienes que empezar a jugar. O sea, el tipo de producto es importante. El riesgo de país es importante. Lo que te quieras gastar es importante. Y sobre todo, que es algo que también lo estuvimos hablando antes, cómo tú quieras manejar el transporte, tu capacidad para manejar el transporte. Venimos de momentos duros de alza de costes de transporte hace 2 o 3 años, un poquillo más. Ahora se han estabilizado y en ese momento era muy importante. ¿Eres tú el que controla el transporte o dejas que la otra persona lo controle? Entonces, voy a ser un poco gallego, indeterminado y yo lo que tendría claro es lo que uno prima, ¿no? Lo que se quiere gastar o el riesgo que quiere asumir. Bueno, yo hay una cosa que no se ha comentado y que cuando hablamos de costes que debes asumir, al final los costes se repercuten. Es decir, si yo le pongo en destino la mercancía a mi comprador, al final es un importe que le voy a repercutir en la factura. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una cosa que es cierta, que es que quien domina el transporte o quien tiene un Incoterm digamos que te permite una propiedad de la mercancía durante más tiempo, también te permite a lo mejor la documentación y eso va a ser muy importante después para las formas de pago, ¿verdad? O de cobro. Es decir, si yo voy a tener o he establecido como forma de pago un crédito documentario, si soy yo la que contrata el transporte, me va a ser más fácil disponer de BLs y de toda esa documentación que luego voy a tener que presentarle al banco para que pueda liberarme el cobro de la mercancía, ¿no? Entonces,
teniendo esos dos aspectos en cuenta, cuando tenemos un país con alto riesgo, es quizás mejor utilizar un Incoterm que me permita gestionar durante más tiempo la mercancía. Es una buena pregunta. Has dado en la clave con una cosa que no comentamos mucho, que es la posesión de los documentos. Tener el BL. El BL es un documento de propiedad de la mercancía. Entonces, determina muchas cosas. De hecho, en el 2020 lo tenía apuntado por ahí como anotación. En el FCA ya es el vendedor el que se permite pedirle una copia del BL para facilitarle al vendedor luego el transporte. Casos de países de riesgo. Yo tengo un caso que era de los pocos casos curiosos que traía con mi querido Marruecos. Ya siempre vengo aquí a un poquillo a hablar de Marruecos. Marruecos es un país de riesgo para las aseguradoras. Entonces no te permite, por ejemplo, contratar por parte del comprador y acordar un CIF, porque no se comprometen a darte un seguro, a asegurarte las mercancías en el puerto. Yendo más allá, esto es una cuestión de seguro, pero yendo un poco más allá, lo que yo recomiendo siempre es que cuando tú vas a un país de riesgo, más allá de dejar la responsabilidad del transporte lo antes posible una vez llegas a ese país, es intentar por todos los medios no tratar con la aduana local. La aduana local la tiene que dominar el cliente local, porque tú te puedes meter, o tienes un supertransitario que te ayuda, o te puedes meter en una guerra de guerrillas de no salir nunca. Entonces, mi consejo en este caso es intentar acortar pues, con un CCR, porque ya no te permiten. De hecho, eso me trajo un problema con el cliente, que quería enredar. Él quería un CIF, no me dejaba un CIF. Yo había metido un CIF por desconocimiento. Los documentos de transporte tenían la factura comercial, también su error. No es obligatorio poner el Incoterm en la factura comercial. No lo pongáis, porque luego te vincula. Yo tenía un CIF y le decía, yo te compré con CIF, pero el banco era con una carta de crédito, que es la otra variable que tampoco hablamos, que es el medio de pago, todo regulado en el contrato de compraventa. No me dejaba. Me decían, tú no puedes trabajar con CIF, que supuso un lío y un aprendizaje en un país de riesgo. Entonces, en cuanto puedas dejar la responsabilidad del transporte y sobre todo la aduana, salte de ahí, porque eso es meterse en un problema seguro. Sí, no, yo coincido con Ram. No, yo era el vendedor, acordé con el comprador un CIF, ¿no? Él quería un CIF. Hay una tensión. No, en este caso, a ver. Lo que aconsejo, fui bastante educado en ese sentido. Lo que aconsejo es vender ex-works. O sea, lo que hice a partir de ese momento fue poner la mercancía en la puerta aparte fue marítimo, ¿no? Marruecos tampoco hay necesidad, hay camiones constantemente diarios, ¿no? Tú lo sabes bien. Entonces, a partir de ahí dije, después de ese marrón, no, yo te vendo en la puerta de mi almacén o de mi fábrica y tú te encargas. No es una tal. En este caso, claro, tú tienes que acompasar con el cliente. Esto no se trata de lo que uno quiere. Esto es un acuerdo, ¿no? Que siguiendo esa línea, lo importante es ver dónde está el riesgo. Es decir, mi padre siempre dice a mayor beneficio, mayor riesgo. Consecuentemente, cuando nos vamos a operar con un país de riesgo, ya sea por inestabilidad en el país o porque la ruta a seguir puede ser una ruta conflictiva, lo que nos interesa si somos el vendedor es X-World. Es decir, mientras antes me quite yo los riesgos, mucho mejor. Para mí es lo más cómodo. Y si no me doy un F, te lo dejo en buque, te hago los controles, el resto, asúmelo tu vendedor. Al vendedor le va a interesar lo contrario. Al vendedor lo que le va a interesar es que tú asumas todos esos gastos. Si nos ponemos desde el punto de vista de España, ¿vale? Como empresa española, deberíamos de operar como compradores en Sword o en F, ¿vale? En alguno de los DF. Y si somos importadores, deberíamos de operar en D. Oye, tú sacas todo de allí, te encargas del flete y me lo dejas aquí.
¿Se utilizan adecuadamente los Incoterms o hay algún tipo de falta de conocimiento, mucho, poco, ninguno? Hay desconocimiento. Yo diría que desconocimiento no. A mí me cuesta, a los que los trabajamos nos cuesta muchas veces y empezamos a liarnos. Yo lo digo, yo voy con chuleta siempre, porque hay tan pocas variantes y luego dentro de un Incoterms te salen sus familias, sus variantes, que puede ser muy lioso. Por eso es lo que decía, que sea supletorio, es decir, que marque lo que queremos, pero que sea complementario, que lo fuerte y bien hecho sea el contrato de compraventa. Por ejemplo, cuando hablamos de SWORKS hay un uso muy habitual de Incoterm en el que tú vendes SWORKS. Si se supone que vendes SWORKS, se supone que tú pones la mercancía en tu fábrica y uno viene y la carga. Pero es muy habitual que el comprador te mande el camión, pero seas tú el que coja la carretilla, el tal, y le pongas la mercancía sobre el camión. Si hay un daño en esa mercancía cuando se rompe, ¿de quién sería la responsabilidad? Si no hay nada en el contrato, es del vendedor. Pero ha sido claro, Pero pero se yo, supone que la responsabilidad del Incoterm dice que es del comprador. perdón. Si no hay nada en el contrato, es del comprador, porque yo te estoy dando un servicio Pero adicional. pero estás asumiendo Claro, esa ahí es lo que decíamos, cuidado con nuestros propios actos. Lo normal es matizar en el contrato. Buena pregunta. Es muy habitual. Muy buena pregunta. Es muy habitual eso. Es que justo la estuve... Me estuve mirando ayer esto porque lo hablaba con Rafael. Aparte, bueno, no lo dije, pero he dado clases en un ciclo superior de formación profesional durante un año. Y cada vez que tocaba los Incoterms sudaba, porque esta es la casuística, tú empiezas a multiplicar las variables y te salen como 200 variables. Esta es una muy buena y lo miré ayer. ¿Qué haces? Y pasa muchísimas veces. Es que Con toda yo la vendí nivel, mucho tú cargas el camión, S-Works. se te cae la mercancía, Eso es, una Aquí estamos modificando tácitamente el parte del contrato. efectivamente, Sí. efectivamente. Se suele poner en el contrato, pero no se suele poner porque nunca se acuerda nadie de la carretilla. Entonces, el camión puede traer carretilla o puede no traerla. El conductor del camión puede decir, yo no toco la carretilla, no es cosa mía. ¿Qué haces? Cuando ya llevas varias veces, Pero entonces es no, mejor cuando se quedaron lo pones en el contrato, pero respondiéndote, Paqui, Paqui tiene razón. El embalaje es responsabilidad del vendedor. Y aunque él decida, motu propio y no estando en el contrato, subir con la carretilla el palé al camión y se daña, está asumiendo él no es suya, pero Efectivamente. el riesgo lo está asumiendo él. Y el tema es meterlo en el contrato, pero nadie se acuerda La de respuesta meter eso en el contrato. que es que en el caso de que tú sepas que por el tipo de producto que estás manejando vas a tener que cargar tú el tráiler o lo que sea, o el container antes de llegar a puerto, lo suyo sería definir ya el Incoterm como un CFA. Por ejemplo, es una de las alternativas, o en el contrato estipular que es un ex-work, pero que la carga y los costes de carga lo asume el vendedor. Ujú. O que el vendedor hace la carga sin asumir la responsabilidad de la carga. Que podría ser otra variante, ¿no? Yo te pongo los medios, mi personal te carga, pero la responsabilidad de la carga la asumes tú aunque yo te esté cargando. Es como si me subcontrata el servicio de carga. Normalmente el transportista nunca puede cargar mercancía. No. Realmente siempre va a tener que Pero- ser el vendedor. Sí que es verdad que habría que recogerlo en un contrato. Ujú. O sea que esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta, que sería, dependiendo del sector, del tipo de mercancía, del tipo de producto, ¿nos va a funcionar mejor un Incoterm u otro? Empiezo yo. Quería que me estimuló la pregunta que hiciste antes, lo seguimos después. Vamos a centrarnos. Sí, porque el S-Works tiene muchas cosas y como dice Paqui, sí recomienda cuando tienes esos problemas pasar el FCA y ahí te quitas todo. Dependiendo, bueno, lo hablamos antes, ¿no? Hay Incoterms, aunque la variedad de productos es mucha o los sectores, sí que hay Incoterms que se amoldan
bien o casi están hechos para ciertos productos. Por ejemplo, el el FAS, Freight Alongside the Ship, es para graneleros, por ejemplo. O sea, se utiliza para ello porque está hecho un poco para llegar a esas terminales de carga y dejar ahí el producto para que pues, el cliente con sus barcos, los bulk container o esos graneleros se lo lleven. Hay otros que están hechos para cargas completas también, cuando, por ejemplo, el S-Works está hecho un poco para carga completa, no para grupaje o el DDP. Y yo lo que, sobre todo, más que el tipo de producto, es el tipo de transporte que sugiera el producto, ¿no? Hay, para un poco resumir y no liar un poco a la gente, hay Incoterms marítimos, Incoterms terrestres e Incoterms intermodales, ¿no? O multimodales. Los C son sobre todo los FOB y CIF son los míticos que harías para mercancías que tengan que ir en contenedor, en barco. X-Works, DDP, DAP para ir en terrestre y los CPT, ZIP, FCA para transporte multimodal o terrestre también el FCA. Pero yo creo que más que el tipo de producto, el tipo de transporte que sugiera el producto, partiendo de eso. Yo comparto la opinión de Ramón en este sentido. Al final nos vamos a determinar tanto al transporte, pero también al producto. Es decir, es lo que decía antes, no asumimos los mismos riesgos cuando hablamos de productos perecederos que de productos no perecederos. O, o que durante el transporte el producto se pueda dañar más o menos. Es decir, no es lo mismo que yo esté transportando ropa a que esté transportando metal. El metal es mucho más recio, mucho más duro, los riesgos de que sufra un daño, por ejemplo, durante el transporte son mucho menores que si yo transporto ropa que se cae al mar y a lo mejor he echado a perder la mercancía, se me cae un hierro en el puerto y lo mismo lo puedo rescatar y lo puedo reincorporar. Ujú. Habría que ver mucho qué transporte es el más cómodo para ver qué Incoterms nos va a beneficiar, pero también jugar con el tipo de mercancía que estamos moviendo. Ujú. Rafa, ya que tienes el micro, ¿cuál ha sido tu experiencia más desafiante con respecto a la implantación de un Incoterm? Yo creo que la que conté durante la presentación con el mexicano. Estos eran importadores de aguacates mexicanos, estaban empezando y además se equivocaron. Se equivocaron primero por no hacer caso a un contrato que tenían escrito y que era muy claro. Aquí a mí me dio mucho coraje porque mi obra maestra era el contrato. Y cuando el cliente se carga mi obra maestra, te da coraje. Porque lo tenías todo atado para no tener un problema y lo has generado. Y probablemente yo creo que ese fue el reto más complicado y más decepcionante a la vez, porque encima terminó con una sentencia salomónica que yo quise recurrir y ya el cliente dijo no. Solución, que además es lo que yo le dije al cliente, te has equivocado en esto, si quieres seguir trabajando y operando con este proveedor, que era un proveedor muy fuerte de aguacates en España, porque era productor e importaba cuando no producía aquí, digo, llega a un acuerdo, que tuvimos el acuerdo sobre la mesa y les pude el orgullo a las dos partes y no llegaron a un acuerdo. Y unos perdieron unos buenos importadores de mercancía y el otro perdió un cliente magnífico. Y ese fue quizá mi experiencia más compleja y más complicada, porque además había que defenderlo luego en un juzgado ante una jueza que no había tratado habitualmente, era en COVID, por videoconferencia, que no es lo mismo que tú vayas allí a sala, estés, lo expliques, señoría, vamos, parece mentira, pero dificultaba mucho la situación. José Ramón, ¿y la tuya? Pues estoy pensando en la primera que he tenido aquí en Vigo, mi primera experiencia con el comercio exterior, un máster avanzado pensé que sabía algo, no tenía ni idea, y más que a la hora de fijar el Incoterm, desconocía el Incoterm.
y como lo habló antes, lo hablamos durante la charla, lo habló Rafael, era un CIF, era pues un filete de panga, famoso filete de panga que venía de Vietnam a través de una naviera polaca, 5 contenedores. Yo dije, bueno, CIF, llega aquí a Vigo, lo recojo, no hay ningún problema. Hay problemas. El puerto de Vigo estaba colapsado en aquel momento, el PIF tienes que, bueno, según van entrando, tienes que hacer cola y según van entrando te van despachando los contenedores, o sea, contenedores refrigerados. No sabía que cada día tenían 1.000 euros, 5 contenedores por 1.000. Cada día que pasaba me caía un poquito de pelo, con 24 años, 25 años. Mi jefe me quería matar, pero yo no tenía manera de sacar los contenedores de allí. ¿Qué desconocía? Pues que realmente yo tengo un riesgo. No solo tuve suerte en la llegada, ¿no? Sino durante el viaje. O sea, se pudieron caer esos contenedores al mar por una tempestad y ahí aprendí que el CIF o el CFR, porque al final el seguro, señores, vamos a ser, el seguro te cubre hasta que la aseguradora no quiere pagar. O sea, es un seguro mínimo, eso hay que tenerlo claro. Entonces me di cuenta de que no tener un CIF como comprador no te asegura esa. Mírate un DAP. ¿Te cuesta lo mismo el DAP o casi lo mismo y tienes mucha más seguridad? Y tuve que hacer cargo, me tuve que hacer cargo de las demoras. ¿Qué pasó? Que es lo que pasa un poco lo que hablamos con los litigios. El cliente quería el proveedor quería seguir vendiendo. Al final, yo me fui al contrato de compraventa. Era en Gdynia, en Polonia, Gdansk, Gdynia, la corte de tal. Pero al final, tú no vas a reclamar. ¿Qué hizo el proveedor? Dijo, venga, estábamos a medias. Las demoras las pagamos a medias porque quería seguir. Pero si no me las tenía que haber comido yo, un poco por desconocimiento, ¿no? Es que aquí hay muchas cosas. Suelo hacer un poco el énfasis lo que dice Rafael. El Incoterm tiene que ir acompañado de muchísimas cosas, sobre todo el contrato, las formas de pago están vinculadas. O sea, el Incoterm hay que tenerlo claro, pero luego hay muchas cosas. O sea, no hay que perderlo de vista. Entonces, no te fíes porque tú creas que tu Incoterm te cubre, ¿no? Estate atento al aterezo, ¿no? Que va Ujú. alrededor. ¿Cómo van a afectar las nuevas tecnologías y la digitalización al uso de los Incoterms? Bueno, yo creo que pueden afectar positivamente. Lo comentaba antes en el desayuno, yo ya he visto varios proyectos de emprendimiento que trabajan dentro, que tienen proyectos enfocados al ámbito marítimo. Hubo uno, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, que eran precintos, eran candados, pero que te marcaba la trazabilidad y te decía si intentaban manipular, si intentaban abrir, y además eran reutilizables, lo que conseguía que ahora tú rompas el candado y prácticamente va a la basura, no lo puedes reutilizar. ¿Va a mejorar? Sí, porque nos va a permitir la tecnología tener un mayor control de dónde está. Y además, si usamos bien la tecnología y, por ejemplo, empezamos a hacer contratos electrónicos, nos puede permitir, por ejemplo, tener más rápidamente la documentación que luego podamos necesitar para poder cobrar o ejercitar nuestros derechos de cobro. De hecho, yo en determinados contratos, cuando hablamos de la forma de pago va condicionada a determinados hitos y uno de los hitos no se paga hasta que no tenga la documentación en mi poder. ¿Para qué? Para saber que ya tengo la posición y que voy a poder reclamar a posteriori si hay algún tipo de problema. Yo creo que sí que que la van a facilitar, que las nuevas tecnologías, perdón, bien utilizadas van a facilitar todo el tema del derecho internacional. Yo creo que hay algo que va a ser la revolución en temas de comercio internacional, el blockchain. Bueno, cuando hablamos de blockchain o tokens, que es la otra alternativa, que es el otro submundo, sí, porque esta trazabilidad nos va a marcar dónde está y quién ha tenido la posesión en todo momento de los contenedores o de la mercancía. Pero además, a nivel europeo es algo que nos están imponiendo prácticamente ya, porque hoy en día tienes que tener la trazabilidad absoluta y eso no es nada más que bloques, que una cadena de bloques, que blockchain prácticamente de todos los productos, de todo lo que tú tienes que saber, el pescado que estás consumiendo. Cliente que le venía una inspección, es que no pongo el peso del pescado, es que pongo el peso bruto pero no neto, ¿ya? Pero es que ya te dicen que tienes que ponerlo el país de procedencia
Eso además va a facilitar luego al consumidor final que sea conocedor real de lo que está comprando y con que estando en Vigo, vamos a poner ejemplo, digo, una empresa de Vigo venda pulpo, pueda saber si el pulpo es pulpo gallego o es pulpo de Marruecos. Y antes hablábamos de sectores, cómo afectaba a cada sector a la elección de un Incoterm determinado. Y en el caso de mercados, poniendo por ejemplo dos de los mercados que han sido más participativos, como son Reino Unido o Estados Unidos, ¿qué Incoterm utilizaríamos en esos mercados? ¿Creéis que hay mercados que digamos, por tradición demandan más un Incoterm que otro, que son más propicios a utilizar uno que otro, o simplemente por las relaciones internacionales que existen entre los países utilizamos uno más que otro? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Eh, intentaré ser breve, es una, una muy buena pregunta, Paqui, porque Hoy está subiendo el listón, ¿eh? No, voy a ser honesto, yo, bueno, con Reino Unido sí que tuve experiencia previa al Brexit, ahora creo, y creo que salió por aquí, aunque no vine porque así sí que estuve en la jornada que hiciste de Reino Unido, sí estuve de invitado. Creo que no muchas cosas van a cambiar, lo que sí que va a cambiar es toda la operativa en cuanto a aduanas, el tener un aduanero, pero creo que la gente va a seguir utilizando transporte terrestre. En el caso de un producto que exija costes más apretados, tiraremos de contenedores, pero se seguirá utilizando, pues imagino que un DAP terrestre o de cara allí, ¿no? Si vendemos Xworks, nos olvidamos. Decía, sí, había un chico, ahora que me acuerdo de un chico que me lo encontré luego en una feria en Barcelona de pulpo de Carballiño, que trabaja constantemente con se llama Daniel, Daniel Atanes, sí, Daniel. Es que luego me lo encontré varias veces, por ahí, por el mundo. Y él sigue trabajando. Él sigue trabajando. ¿Qué pasa? Como decías muy bien antes, esta estructura nueva de costes que se le hay que imputar al producto. De cara a Estados Unidos la verdad no tengo experiencia. Ahí voy a pasarle la patata caliente a Rafael, pero me imagino que cuando queremos vender, lo mínimo que nos van a pedir va a ser un CIF. Cuando queremos mandar un contenedor, lo mínimo que nos van a pedir. Yo como vendedor no iría más allá nunca, aunque tampoco es un país, creo que donde haya un riesgo, creo que la aduana estadounidense no funciona mal. Si no controlan la aduana, deja la cosa en puerto y vete. Y poco más, no sé, yo es que no tengo tanto conocimiento, sí en el Reino Unido, pero un poco le voy a pasar. Yo aquí creo que además es muy importante la cultura. Y aunque americano e inglés se habla los dos inglés, la cultura es relativamente diferente. A mí me resulta mucho más fácil trabajar cuando hablo con americanos. Están más acostumbrados a problemas y a solventar problemas, porque ya tienen mucho dentro de su transporte, dentro del propio continente y a operativas complicadas de transportes que llegan, por ejemplo, desde México. En operaciones que se han hecho a Estados Unidos, muchas veces se han jugado con dos vías. Una, de meter el producto a través de México y de México lo subían directamente a Estados Unidos, dependía del producto y de quién fuera nuestro comprador, o directamente con Estados Unidos. Para mí no es complicado, es una aduana relativamente rápida, ¿vale? Pero, como bien decía José Ramón, lo ideal es irte a un CIF o a un CR, es decir, yo te lo dejo en mi puerto y tú te encargas luego de los trámites. Es verdad que la mayoría de las navieras, de los operadores, saben trabajar y trabajan bien con Estados Unidos y pueden ir más allá. Pero cuando tengas que hacer el transporte ya de carretera, dependiendo, no es lo mismo que lo hagas en Nueva York, a que te tengas que ir a mitad de los Estados Unidos con el transporte, ahí ya vamos perdiendo un poco el control. Entonces, dependiendo a dónde vayas a mandar el producto, yo daría la opción a que te arriesgues un poquito más o no te arriesgues. También depende mucho de la experiencia de la empresa vendedora.
Y bueno, creo que, si no me equivoco, la última revisión que se hizo de los Incoterms fue en 2020. No sé si cabe esperar una revisión a corto plazo, si hay algún cambio latente o si de esta revisión que se hizo en el 2020 quedaron temas pendientes que hay que solucionar porque no han estado claros. Tradicionalmente las revisiones se están aplicando últimamente cada 10 años. Entonces, lo previsible es que en el 2030 haya alguna modificación. Al ritmo al que está avanzando, no sé cómo se va a afrontar, porque tenemos dos variantes importantes hoy en día. Una primera variante, que son las nuevas tecnologías, que es verdad que quizás los Incoterms no la han incorporado o no han estado muy incorporadas. Y una segunda variante, que es la inestabilidad internacional. Tenemos una inestabilidad internacional muy alta, sobre todo afectando mucho al transporte marítimo. Tenemos los problemas de Somalia, el canal del Suez, el Mar Rojo, con los hutíes. Entonces, cabe esperar o puede ser que se reformulen o se trabajen a la hora de regular, oye, ¿qué pasa o cómo van ese tipo de responsabilidades? ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, los seguros están, pero siempre van a intentar no usarlo. Y yo me hago un planteamiento. ¿Es causa de fuerza mayor un conflicto en el Mar Rojo con los hutíes? Sí, no, es que hoy por hoy es previsible. Hoy por hoy es previsible que haya una tensión en el canal del Suez con el conflicto Israel-Gaza, país árabe. ¿Eso causa de fuerza mayor o no es causa de fuerza mayor? Oye, usted debería haber sido previsor y saber que esto podría pasar. No sé, vamos, cómo lo abordan. Y porque las últimas preguntas que tenía eran sobre vuestras experiencias, errores que habéis aprendido, pero me apetecía, como somos muchos hoy online, que había como 70 y pico personas conectadas, que como vosotros ya nos habéis contado vuestras experiencias, que si alguien se anima en la sala o en online a contar alguna experiencia, algún error del que podamos aprender todos sobre el uso incorrecto de un Incoterm o algún acierto, pues que estaríamos encantados de comentarlo. No sé si os animáis a alguien aquí en... Sí, sí. Es que si no nos escuchan online. Es en relación a los aranceles. Los aranceles entiendo que también están regulados dentro del Incoterm, o sea, cuando hay aranceles locales en el país de destino de la mercancía. Empiezo yo, si quieres. El arancel va por otra parte del Incoterm. Sí que el Incoterm regula quién paga el arancel. O sea, en este caso hablamos de la aduana, ¿no? Es decir, como veíamos ahí en los esquemas que presentaba Rafael, hay un momento en el que el vendedor paga la aduana de exportación, que es la de salida de su país de origen, en todos los casos, menos el Ex-Works, creo, ¿no? Y el comprador paga, en todo el caso, siempre la aduana de importación, que es la de su país, con el IVA, aparte, que esto es algo que iba a sacar ahí yo también, ahí, bueno, porque estoy viendo la casuística, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA, no? ¿Quién lo paga? Hasta el DDP, que es el Amazon, en el cual nadie paga, o sea, el comprador no va a pagar el comprador no va a pagar su aduana, pero es algo que está metido dentro del Incoterm, pero al mismo tiempo quien regula es, en este caso, la Unión Europea. Es el que tiene competencias en materia arancelaria. Tenemos acuerdos bilaterales y acuerdos con otras regiones, con Mercosur, con Magreb, por ejemplo, con Marruecos. Hay un 0% para ciertos orígenes, con un Euro 1. Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Está bien, es una buena pregunta, porque si tú eres el comprador y según el Incoterm que elijas, te toca pagar las dos aduanas si compras ex-works, o ninguna si compras DP, tienes que tenerlo en cuenta y sí que debes informarte de qué arancel se aplica en cada una de las aduanas que tengas que pagar o en ninguna. Pero digamos que el Incoterm no se mete a... la materia aduanera es fiscal de cada región o cada país.
No, coincido plenamente contigo y yéndonos a un caso real que ahora vamos a tener y que tenemos el problema, por ejemplo, de los aranceles entre la Unión Europea y China. La Unión Europea ha puesto de repente un arancel, creo que era del 35% a la importación de coches eléctricos chinos y China ha dicho que sí, vamos a subir el porcino. Y todas las operaciones que estuvieran ya de por medio van a tener unos sobrecostes que incluso no estaban en un momento dado previstos, porque al final cuando tú haces los contratos, tú planteas el gasto aduanero junto con sus aranceles al precio en el que está en el contrato. Salvo que hayas pactado cosas distintas en ese contrato, lo va a asumir ese, por ejemplo, ese incremento la persona conforme al Incoterms que esté pactado, salvo que en contrato hayáis pactado alguna modificación en caso de que haya cambio de aranceles, que además no es lo normal. Es decir, cuando se va a hacer un cambio un cambio de aranceles, normalmente es una política que los países no toman de un día para otro, sino que es previsible. A mí lo de los coches eléctricos chinos me ha sorprendido y me ha fastidiado porque me iba a comprar uno y ahora me lo voy a tener que plantear. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, primero me vais a disculpar por los términos porque yo no los controlo, pero Silvia García pregunta si haces un FCA en lugar de un XW o Export, ¿tengo que pagar la aduana de exportación? No, no. No, no lo pagamos. Cuando tú estás haciendo un ex-work, ¿vale? En el ex-work pagas todo desde que se ha cargado, desde que tú tienes la mercancía. Cuando tienes un FCA, los trámites aduaneros los paga el vendedor, no los paga, no, los paga el comprador. No, espérate. No, es decir, la aduana ¿De qué aduana hablamos? De la de... ¿Puedes repetir? En el caso del FCA, lo asume, ya me está liando. No, la asume, perdón, la tengo aquí. La asume el vendedor, la de exportación, que es la del país de origen. El comprador asumiría la de su país. Al llegar con el transporte que ha contratado, el FCA, el vendedor pone y tiene responsabilidad de la mercancía hasta que la sitúa en el transporte contratado por el comprador. Esta persona está comprando. Entonces, en este caso, tiene que pagar el comprador paga en su aduana, pero en la de salida, en la de destino, paga el vendedor, la paga el vendedor. El único Incoterms en el cual no pagamos el comprador, no, el vendedor, perdón, no paga ninguna aduana es en el Sword. En todos los demás, el vendedor va a pagar alguna. En los términos F, que eran los que decíamos Franco Board, es decir, en puerto, dentro del barco, en costado del barco, para llegar ahí hay que pasar los trámites aduaneros, consecuentemente esos trámites de la aduana de origen los va a pagar el vendedor. Vale, y otra pregunta en relación a lo que comentabais antes de Estados Unidos, que pregunta, cuando compras en cuando compras en Estados Unidos maquinaria, ¿qué es mejor? Mm, Vamos a ver, somos compradores, estamos comprando la maquinaria. ¿Controlamos el transporte o no controlamos el transporte? ¿Y qué tipo de maquinaria pesada es? Entiendo que será maquinaria pesada. Yo aquí me iría a que a mí me lo dejen aquí en España. ¿Por qué? Porque me descargan, suele haber podamos tener problemas a la hora de la manipulación, o que se caiga, o que choque, oye, a mí me la deja, o ya sea en el puerto descargada, o en el punto, en el almacén o en el punto convenido. Yo me iría a los D. Tranquilamente. Porque el DPU estaría bien, pero seguramente el americano no va a querer. Es que antes antes comentaba Paqui, ¿no? En el 2020 ha habido cambios, uno de los cambios porque, claro, según se van ajustando a la problemática, a la jurisprudencia, que no es jurisprudencia anterior, durante los años anteriores, la gente pues se está decantando por el DAP en vez del CIF, ¿no? Porque el DAP te da como comprador más cobertura,
Al final, los costes son más o menos los mismos. El transporte lo tiene que pagar el vendedor y a ti como comprador te cubre un poquito más. El vendedor está fastidiado, pero en este caso quieres comprar. Si te lo pone DPU o ya sería la bomba. DDP no va a ser, pero DAP, yo creo que el DAP hay que, en el 2020 hace un poco, refuerzan el DAP, ¿no? En referencia, porque realmente la gente ya le ha visto las costuras a los CIF y a los CFR, que antes no se le veía, ¿no? Con tanta claridad. ¿Tienes preguntas, No, Andrea? de momento no. No sé si hay alguna pregunta más en sala o alguien que quiera contar alguna anécdota relativa a los Incoterms que le ha pasado en su empresa, como decía antes, tampoco online. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a vosotros. Gracias. Y nada, perdón por el retraso, que acabamos un poquito más tarde de lo previsto. Y nada, que tengáis buen verano y nos vemos en septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.